la pesadilla de Napoleón, ¿no? Fue la pesadilla de Napoleón. Se cuenta de que cuando Napoleón tenía 33, 32 años, ¿no? Se sorprendió por su edad y dijo, ¿no? Yo tengo tal edad y a mi edad Alejandro Magno conquistó todo el mundo, ¿no? Entonces, y Napoleón pues, se vio apocado por el esplendor de Alejandro Magno, ¿no? Pero como el hombre es hombre, Alejandro Magno también lamentablemente cayó, ¿no? Cayó, dicen que murió producto de sus vidas disímiles, ¿no? No mencionan que murió pues con alcoholismo, con un tipo de droga, otros bueno que le dio una enfermedad como paludismo, ¿no? Lo cierto es que como el hombre es hombre, pues el hombre es como la hierba, ¿no? Cuando menos lo pasa, cuando menos lo piensa, pasa. Y pues falleció con todo su esplendor a los 33 años, ¿no? Había conquistado todo el mundo a los 33 años, tremendo guerrero. Son apoteósicas sus batallas contra los persas, pero lamentablemente para los griegos falleció, ¿no? Y con ello su actitud, ¿no? ¿Con qué les muestro, qué les digo esto, no? Que el hombre es frágil, ¿no? El hombre es frágil, ¿no? No somos eternos, ¿no? Cuando menos lo pensamos, estamos arriba y podemos caer, ¿no? Por eso siempre es importante mantenerse, ¿no? Mantenerse, ¿no? Bien. Platón, el mundo de las ideas, Aristóteles, como le dije, el realismo, ¿no? Siempre acá viendo la hora, ¿no? Y tenemos la filosofía del cristianismo, ¿no? No voy a enfatizar mucho, eh, básicamente tiene como principales pensadores de la antigua filosofía cristiana San Agustín, Santo Tomás, ¿no? Pero básicamente el cristianismo, como yo les dije la primera semana, habla de filosofía, básicamente la Biblia, ¿no? Yo ya les comenté de que la Biblia tiene una de las preguntas, quizá la pregunta más importante de la filosofía, ¿no? Cuando Pilato le preguntó a Cristo qué es la verdad, ¿no? También les comenté que la Biblia habla de que quizá la declaración filosófica más importante cuando Jesús se denota a sí mismo como la verdad, ¿no? Y también la Biblia habla que Pablo cuando estuvo en Atenas fue al Areópago, ¿no? Donde como les vengo comentando, los griegos pues solamente buscaban todo conocimiento y de preferencia uno nuevo, ¿no? Entonces oyeron al apóstol Pablo que, ¿cómo se llama? Propugnaba para ellos, los atenienses, una nueva doctrina y querían conocerlo, y lo llevaron al Areópago y Pablo pues les enseñó el cristianismo, lo que propugnó Cristo, ¿no? Y cuenta la Biblia, y en parte lo que estamos hablando ahora, de que los atenienses lo escucharon atentamente, pero se vinieron abajo, se deslucieron cuando los atenienses escucharon a Pablo de la resurrección de los muertos, ¿no? Cosa pues, que ellos no habían visto y que obviamente se obtiene por la fe, ¿no? Entonces simplemente despidieron a Pablo y le dijeron de que otra vez te lo volveremos a escuchar, ¿no? Y eso nunca sucedió, ¿no? Y también les comento que también la Biblia tiene una verdad que es para toda escuela filosófica, ¿no? Cuando el Señor dijo, ¿no? Y conoceré la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, el cristianismo nos enseña de filosofía también, ¿no? Básicamente la filosofía que es la conducta de un cristiano se debe primeramente al amor a Dios y también el amor al prójimo, ¿no? Entonces eso es lo que denota la filosofía del cristianismo. No quiero entrar mucho en esto para que no piensen que les quiero, digamos, adoctrinar a una determinada religión, que como ya le dije, no es mi intención. Cada uno es libre de tener la religión, la filosofía, el tipo de vida que uno desee, ¿no? Al final, también la Biblia, al final también la Biblia dice de que uno cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces, no es mi intención, digamos, adoctrinarles en una religión en particular. Por eso vamos a pasar esto rápidamente, ¿ya? Solamente las cosas que les he mencionado nada más, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? Creo que estoy hablando mucho, no sé. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Que me hagan un aló, por favor. Sí, profesor, todo Sí, claro. profe. Sí, profe. Gracias, muy amable. Todo claro, profe. Gracias, muy amable. Les agradezco.
Entonces vamos a la filosofía de la modernidad, ¿no? Entonces tenemos estos importantes alemanes, italianos, franceses, ¿no? Que se desarrolló a partir del siglo XVII, ¿no? En donde la razón es el fundamento último de la verdad, ¿no? O sea, el conocimiento de las cosas por las causas, ¿no? En donde pues se aplica a la naturaleza, al arte, a la historia, a la moral, ¿no? La filosofía a través de la ciencia se aplica a la naturaleza por cuanto conoce por las causas las cosas de la naturaleza, como la biología, por ejemplo, ¿no? En la edad griega, por ejemplo, se propugnaba la generación espontánea de los seres vivos, ¿no? O sea, los griegos vieron que de una carne nacían mosquitos y de la carne muerta y propugnaron que lo orgánico sale de lo inorgánico, ¿no? Hasta que, pues, por conocimiento científico, inicialmente Redi, Francisco Redi y fundamentalmente Luis Pasteur, el padre de la microbiología moderna, denotó pues que la naturaleza, la generación espontánea no existía, y esto coadyuvado con la teoría celular de que una célula proviene de otra célula, ¿no? O sea, la vida proviene de la vida, ¿no? Entonces, esto es importante en cuanto a la razón aplicada a una ciencia natural como es la biología, por ejemplo, ¿no? Con la historia, porque la historia trata sobre los hechos humanos, ¿no? Que han acontecido, pero el principal aporte de la historia es de que la historia no se repita, ¿ya? El conocer la historia denota de que la historia, yo conozco la historia para que en el presente o en el futuro no cometa los mismos errores de antes, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, antes de la guerra con Chile, lamentablemente Perú no tenía un buen desarrollo en planificación, había división, había corrupción, no había un desarrollo integral de la nación y lamentablemente no había un desarrollo en ese tiempo del ejército y de la marina, y que Perú se confió en Argentina, ¿no? Entonces, los chilenos, por geopolítica, ¿no? Los chilenos con ambiciones económicas, porque vieron el guano del norte de Chile, en Bolivia y Perú, se prepararon con mucha antelación, se prepararon de forma militar, de forma económica, en democracia, inclusive en el mismo periodo de la guerra con Chile, aunque ustedes no lo crean, hubo elecciones presidenciales en Chile, ¿no? Para que vean lo desarrollado que fue Chile en aquel tiempo, ¿no? Y todo lo planificó, y lamentablemente pues Chile buscó la guerra, ¿no? Contra Bolivia y contra Perú. Esa es la verdad, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y ya con los resultados que conocemos, ¿no? Y lamentablemente pues ahora en el Perú, en el 2021, no aprendemos la misma lección de la historia, ¿no? Somos un país dividido, no tenemos planificación de Perú de aquí a 30, 50 años, los políticos no son los más competentes, hay mucha corrupción, no hay un desarrollo integral del Perú, cosa que fue totalmente distinta a lo de Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla pues hubo un auge económico, una distribución de la riqueza, se conquistó la selva, hubo un aporte significativo en la marina y el ejército, no o sea, hubo un desarrollo natural, ¿no? Perdón, general, ¿no? Entonces, lamentablemente el Perú no aprende de la historia, ¿no? Lamentablemente, ¿no? En cuanto al arte, por ejemplo, es importante la razón, porque la razón también, perdón, expresa belleza, belleza, por ejemplo, en la literatura, por ejemplo, ¿no? Como le dije a Martín Niemöller, por ejemplo, ¿no? El arte de la palabra, por ejemplo, con pensadores como André Malraux, por ejemplo, con la condición humana. A algunos les gusta, por ejemplo, César Vallejo, por ejemplo, que es muy patético, muy, muy humano, hasta cierto punto muy descarnador, aparte de sus ideas comunistas, ¿no? A algunos les gusta también Mario Vargas Llosa, ¿no? Que a mí de manera particular más me gusta como polemista que como literato, por ejemplo, ¿no? Y a nivel mundial, ¿no? La música, por ejemplo, ¿no? Un Tchaikovsky, un Mozart, ¿no?
música de la cultura peruana, como por ejemplo Perú Negro, que también se va con arte, la hermosa Flor de la Canela, que es una canción hermosísima, La Flor de la Canela, un himno, una belleza de himno nacional, ¿no? ¿Por qué no? Como somos futboleros contigo Perú también, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Y otras cosas del arte también, ¿no? De la escultura, por ejemplo, ¿no? La Piedad, por ejemplo, de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Cosas que te imprimen belleza, el valor de la belleza con una expresión de una habilidad que crea, de una habilidad humana que crea belleza, ¿no? Con la literatura, con la música, con la pintura, con el arte, con la danza, inclusive hasta con el mismo fútbol, ¿no? Yo no sé si ustedes, por ejemplo, recuerdan a Zinedine Zidane, por ejemplo, un artista del fútbol, por ejemplo, impresionante cómo jugaba, ¿no? Aparte de otros grandes futbolistas que ha habido en la historia mundial, ¿no? Pelé, Garrincha, el mismo Maradona, ¿no? Y otros más, ¿no? Entonces, en el arte también hay razón, ¿no? Pero también hay una habilidad innata también, ¿no? Hay una habilidad innata, ¿no? Porque no todos son buenos futbolistas, no todos son artistas, no todos son pintores, ¿no? Entonces, eso es algo también de la neurobiología, ¿no? Y también la razón tiene que ver con la moral, ¿no? Lo que estamos hablando, la razón en el equilibrio para tener una buena moral, ¿no? Como hemos hablado hace poco, la urbanidad y los buenos modales, por ejemplo, tiene que ver con lo moral, ¿no? Tiene que ver con lo moral, ¿no? Siempre viendo la hora. Uy, ya me ganó la hora ya. Termino un minuto. Entonces, se critica la superstición, ¿no? O sea, por ejemplo, la filosofía critica la superstición, que son esas creencias, ¿no? Que uno pueda tener en base a dichos que no son del todo demostrados, ¿no? Por ejemplo, el número 13, ¿no? Por ejemplo, que se te cruza un gato negro, ¿no? Entonces, esa superstición se desecha, ¿no? Porque son, digamos, miedos que uno lo presenta, pero de la nada, ¿no? Entonces eso pues no existe, no es verdad, solamente está en tu pensamiento. Ojo, y muchas veces el pensamiento, generalmente el mal pensamiento o el miedo como pensamiento predispone una conducta. Ese es el peligro, ¿no? De ahí la importancia del conocimiento, ¿no? El conocimiento que nos dé libertad, ¿no? Entonces tenemos la filosofía moderna, la intención de habitar racionalmente el mundo, ¿no? O sea, es importante la racionalidad para vivir, ¿no? La razón como fundamento del conocimiento y la acción, ¿no? Es decir, cambia tu manera de pensar para que cambie tu forma de vivir, ¿no? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu forma de vivir. De ahí la importancia del conocimiento, de la cultura general, de la profesión, de las artes, de la política, de la realidad, de la economía, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿ya? Pero, sin embargo, la historia misma nos enseña de un escepticismo, ¿no? De un escepticismo, porque la realidad fue distinta al producto de la razón, ¿no? Como ya les dije antiguamente, por ejemplo, la Alemania nazi con toda su filosofía, perdón, la Alemania con toda su filosofía cayó en el nazismo, por ejemplo, ¿no? Que fue una irracionalidad, ¿no? Los bolcheviques propugnaron una sociedad justa, comunitaria, un comunismo, y cayó pues en la desgracia de Lenin, sobre todo en la desgracia del enajenado Stalin, que mataron a cientos de personas solamente para propugnar su idea, o sea, eh, impusieron sus ideas aún con la muerte de otros, y eso pues no es racional, ¿no? Lo mismo también el capitalismo, ¿no? Las ansias de ganar dinero a costa de otras personas, explotando a otras personas, no dándoles un sueldo adecuado o dándoles sueldo, pero sin beneficios sociales, como se presenta en el Perú, por ejemplo, depredando la naturaleza a como sea para obtener recursos naturales, aún contaminando, aún sin desarrollo sostenible, lo que el Papa llamó Juan Pablo II el capitalismo salvaje, ¿no? Y también críticas a las instituciones modernas, ¿no? Como la crítica que se le hace al Papa Pío VII, de no criticar a la Alemania nazi que propugnó, como todos sabemos, la muerte de judíos europeos, como también de gitanos y como también de personas minusválidas, ¿no? Lamentablemente. Entonces hubo un escepticismo, ¿no? Porque lamentablemente el hombre, quiero o no, es imperfecto, ¿no?
y eso lo conocemos todos por nuestros errores, que es humano, pero lo peor es llegar, como siempre les digo, a la irracionalidad. Eso es lo perjudicial, no lo irracional. El hombre se puede equivocar. Hablo como especie, no como sexo. El hombre como especie se puede equivocar. Pero también es de hombres saber conocer su error y superarlos. Pero lamentablemente muchos no lo hacen por interés personal, interés de grupo, interés económico, ¿no? Entonces, en la historia, el hombre lamentablemente se va librado a su propia y solitaria libertad, ¿no? O sea, el hombre propugna por sí mismo su libertad, pero muchas veces no lo obtiene por sistemas políticos, sistemas económicos, sistemas empresariales, ¿no? Entonces, pensamientos irracionales que condicionan esa libertad, ¿no? Bien. Entonces tenemos la antropología filosófica, ¿no? La antropología es una ciencia que estudia al hombre. Es una ciencia biológica que lo estudia desde el punto de vista biológico y una ciencia social, ¿no? Que estudia al hombre como cultura, como parte de la sociedad, al hombre como filósofo, ¿no? Ya estamos terminando un minutito. Y entonces, reflexiona sobre el hombre, ¿no? Estudia cómo vive, a qué se dedica, ¿no? Y sobre todo a examinar los problemas del hombre. Por ejemplo, en el aspecto ambiental, los problemas ambientales. ¿Cuáles son los grandes problemas ambientales? El efecto invernadero, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, ¿no? La lluvia ácida, ¿no? Que son problemas ambientales que es el devenir del hombre científico, en el cual aporta la ciencia como una aplicación de la filosofía, ¿no? El problema del hombre, por ejemplo, en la ideología de género, que debería llamarse la ideología de sexo, ¿no? Problemas del hombre desde el punto de vista económico, por ejemplo, lo que dije hace poco, por ejemplo, la uniforme distribución de las riquezas, por ejemplo, que en el Perú no es de todo igual, lamentablemente, ¿no? Entonces, esos problemas los examina, los estudia, determinadas áreas de la ciencia, pero lo importante es que debe tener una base filosófica, ¿no? Que implica la ética y la moral, ¿no? Bien, ya estoy terminando. La antropología física entonces necesita de psicología, de historia, de sociología, cultura, física, biología, por ejemplo, ¿no? O sea, necesita en los problemas del hombre de psicología como conducta, historia como pasado para no repetirlo en el presente y futuro, el hombre como sociedad, que es importante, el hombre como cultura, el conocimiento y cómo lo expresa en la sociedad, la física, la biología, ¿no? Por ejemplo, la neurobiología que les explicó, todo esto y otras cosas más, la política, por ejemplo, la, la, la tecnología, por ejemplo, aporta bastante a la antropología filosófica, ¿ya? Para terminar, ya el tiempo me está ganando. Básicamente, en la Edad Media, el hombre era objeto de estudio, pero ahora el problema del hombre condiciona que el hombre tiene problemas, como les digo, ¿no? El problema económico, el problema del ser, el problema conductual, enfermedades, ¿no? El problema del hombre culturalmente, ¿no? Que son problemas que se han estudiado por esta antropología filosófica junto con otras ciencias, incluyendo la medicina, la biología, la legislación y otras cosas más, ¿ya? Bien, esto ya no, esto lo dejamos por acá, ¿ya? Entonces, bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Sí, profesor, todo claro. Gracias, muy amable, gracias. Veo que son ya 50. Bien. Todo claro, profesor. Gracias, Luis. Gracias, gracias, Michelle. Gracias, Michelle. Bien, les quiero dejar como cultura, dos canciones muy bonitas, ¿ya? En la próxima semana les hablo su historia. Esta primera canción dice así, le voy a escribir acá. Ahí. Esta es una canción muy hermosa de una artista popular argentina muy conocida, quizá ustedes la han escuchado, Mercedes Sosa, que lamentablemente ya falleció.
muy Hay popular en los muchas años formas 70 de de tener música éxito con popular. Google Ads, Esta es una pero canción sabemos que tú que quieres la nació más después de la directa. Guerra de las Es por Malvinas, eso que que la hemos próxima creado la semana les fórmula de comento crecimiento de la Google parte Ads, ética con 4 argentina de la pasos que Guerra de ayudan. las Malvinas respecto al Perú. Pero es una letra muy hermosa, y es una letra muy hermosa, espero que les guste. Búsquenlo así, porque hay varias versiones, ya hay varias versiones, pero esta versión tiene la letra, ya para que vean la letra, el mensaje y la música, que es lo importante en el aspecto artístico. Ah, ya, gracias Jefferson. ¿Esa es la canción Jefferson? Gracias. Ya, gracias. Gracias, gracias. Bueno, hay varias versiones, pero en esta versión que yo le he escrito, que Jefferson gentilmente ha dado el enlace, está la letra, ¿ya? Esa letra es muy, muy importante que lo conozcan porque es importante es el mensaje, ¿no? El mensaje que nos culturice, que nos eleve como hombres, como especie, sexo femenino, sexo masculino, y que seamos mejores, ¿no? Con nosotros mismos y con el prójimo. Y la segunda letra también es muy bonita de Mercedes Sosa. También es una canción muy bonita, muy hermosa, un mensaje muy hermoso de Mercedes Sosa. Disculpen, creo que me salió mal, Mercedes Sosa. Una canción muy bonita, ¿ya? Muy bonita, que espero que les guste, ¿ya? Como todo lo que les estoy dando, espero que les guste, ¿ya? Bien, entonces chicos, miren, como dije al inicio, creo que terminamos 4:10, ¿no? Si me confirman, ¿terminamos 4:10 o 4:20? 4:20 creo que terminamos, ¿no? 4:20, Ah, ya, gracias, entonces, gracias Víctor, entonces gracias, estamos en tiempo. Gracias María, yo estaba un poquito apurado porque pensé que terminábamos 4:10. Bueno, entonces chicos, me comunicaron que hay la posibilidad de hacer, gracias Víctor, semilleros de investigación. Y bueno, yo les propongo a ustedes si desean tener un tipo de investigación en área de actividad cultural, por ejemplo, el tema de filosofía que estamos viendo, o una actividad quizá artística, voluntariamente la próxima semana para escribirlos, es voluntario, sería importante que accedan porque se les va a enseñar metodología de investigación. Y eso pues es importante para elaborar un proyecto de investigación que para ustedes es importante para una tesina, para que cuando acaben sus 10 ciclos puedan presentar ese trabajo de investigación en base a la metodología que les van a enseñar y se puedan primeramente graduar de bachilleres y posteriormente de título profesional, ¿ya? E inclusive, claro, no sé si será en el caso de ustedes, pero si en el caso, por ejemplo, de alumnos de sexto, séptimo ciclo, ¿no? Que es lo que se busca con los cursos de tesis 1, tesis 2, ya desde estudiantes hacen su pequeña investigación, ¿no? Ni muy sofisticada, ni muy básica, una investigación de término medio para que puedan ya, pues rápidamente, cuando terminen sus 10 ciclos, graduarse de bachiller con esa pequeña investigación, pero que debe tener los básicos de investigación, y posteriormente, pues, otra investigación o similar a la que uno presenta como bachiller para titularse de ingeniero, ¿no? Entonces sería importante que eso lo hagan, ¿ya? En actividades culturales como también en otros cursos que puedan estar llevando según su disponibilidad de tiempo, ¿ya? Entonces yo les planteo eso como una posibilidad y la próxima semana lo conversamos, ¿ya? Entonces, solamente les recuerdo a los que, bueno, al inicio les mencioné, ya me confirmó mi amigo Luis Fernández que, como ustedes, es un estudiante de la FIAR. En el caso, Luis Fernández es un ex estudiante de la FIAR, de la sede Cañete, así como usted llevó primer ciclo también, biología general, por ejemplo, actividades culturales, por ejemplo, pero que él, bueno, actualmente ya no está en la FIAR, su vocación era filosofía y está estudiando derecho, ¿no? Entonces, pero yo siempre me contacto con él, tengo una importante amistad con él del 2017, míreme cuánto tiempo ha pasado, y siempre conversamos en clase, ¿no? Me hacía preguntas interesantes y pues le comenté esta posibilidad y ya me confirmó el día 13 de octubre, ya para tener una conferencia con él. Ojo, es una conferencia filosófica, ya no es digamos, una experiencia laboral porque Lucho no lo tiene, no es una experiencia profesional porque Lucho no lo tiene, es abogado, es una conferencia filosófica, ya sobre ética y medio ambiente, ya. Coordiné con Matías Vela, ¿no? El delegado el general para que coordine con el Centro Federado la posibilidad de transmitirlo por el Facebook del Centro Federado, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, nosotros los docentes tenemos acceso al Google Meet, ¿no? Y eso es lo que vamos a poner en el enlace, el del Google Meet, para que todos asistan a la conferencia de Lucho, pero tiene una capacidad de 100 personas, ¿no? Entonces,
quizá ya más de 100 personas y con Matías va a coordinar con Centro Federado, posiblemente con Joel, para que la transmisión de la conferencia la pasemos por el Facebook del CFIAR, ¿ya? Entonces, eso es importante. No se olviden la lectura de la Primavera Silenciosa de Raquel Carson, ya no lo dejen en última hora, miren que las cosas se hacen con tiempo. Humildemente, ejemplo les doy, ¿ya? Humildemente, ejemplo les doy, para que ustedes sean mejores que yo, ¿ya? Así que eso lo vamos a tener una conversación, un intercambio de ideas en una fecha que yo les diré. Lo que pasa es que, como les dije al principio, estoy tan ocupado que todavía no he visto la parte formativa, la parte social, la parte actitudinal de ni un curso, porque estoy recuntatero con todas las cosas que le dije al inicio, ¿ya? De todas maneras, vayan avanzando, ¿ya? Vayan avanzando. Colgué bien el PPT de actividades culturales, el sílabo y la grabación. ¿Tienen acceso a todo ello, jóvenes del SGA? Por favor, si me dan un aló. ¿Tienen acceso a todos los materiales que he puesto en el SGA, Matías? Sí, profesor. Ya, bien, entonces tú haciendo las cosas bien, González Estela, ¿no? Gracias, muy amable. Estoy colgando todo bien las cosas, ¿no? Tienen acceso a todo, ¿no? Bien, entonces creo que estamos haciendo bien las cosas. ¿Alguna pregunta, alguna opinión de lo que hemos conversado? ¿Algo que ustedes quieran aportar del curso, jóvenes? No sé. ¿Algo que ustedes quieran aportar? ¿Algún comentario, algún problemita que tengan, no sean actividades culturales, no sé? Todo bien, ¿no? Felizmente, ya. Entonces voy a tomar rápidamente la asistencia un ratito, ¿ya? La próxima semana vamos a hablar de importantes filósofos peruanos de la filosofía en el Perú, como Pedro Zulén, Alejandro Destua, Francisco Miro Quesada Cantuaria, que es de la familia Miro Quesada del Grupo El Comercio, Augusto Salazar Boni, que también fue un importante pedagogo, Walter Peñalosa, quizá el pedagogo, el educador más importante que haya tenido el Perú, Walter Peñalosa, sanmarquino, por todo el aporte en la didáctica, en la metódica de la educación, en el plan curricular, en la educación como filosofía y como ciencia pedagógica práctica para que el discente capte lo que el docente expone, ¿no? Entonces es bien importante esto, ¿ya? La educación es muy importante, jóvenes, muy bonita, muy interesante. Obviamente que tiene vocación, ¿no? El ser profesor, ¿no? El ser profesor, ¿no? Bien. Entonces, a ver, Basilio Ceballos. Hola, Basilio, ¿cómo estás? Mayra, creo, ¿no? Sí, profesor, Hola, buenas Basilio, tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gusten verde. Cañaguaray, Espejo, ¿qué tal, Cañaguaray? Presente, profesor. ¿Cómo está, Cañaguaray? Campomanes, hola, Campomanes, ¿qué tal? Presente, Buenas profe. tardes, Presente, profe. ¿qué tal? Cárdenas, Colonia, hola, Cárdenas, ¿qué tal? Hola, profe. Buenas tardes. Presente. Buenas tardes, Cárdenas. Castañeda More, hola, Castañeda, ¿qué tal? Buenas tardes, profe, presente. ¿Cómo estás, Castañeda? Buenas tardes. Bien, profe. Caterín, hola, Castañeda. Gusten verte, Castañeda. Hola, Caterín, ¿qué tal?